Bueno, cordial saludo para los estudiantes del curso de física mecánica. Hoy tenemos el segundo encuentro. Eh, Veo que solamente me acompaña Marcela Villarrubiano. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? De pronto tienes micrófono. Voy a conectar aquí ya el video. Hola, ¿cómo estás? Bueno, listo. Entonces, bueno, hoy pues realmente no sé si fue que como nos cogió un viernes chiquito ya que estamos en mañana pues día festivo aquí en Colombia por el 7 de agosto. Entonces no sé, pues, por eso estarán ausentes los estudiantes. Entonces ahí quería como diseñar un problemita de la parte de dinámica. Entonces, como veo que nada más está Marcela, pues tú me dirás si hacemos un problemita lo referente a lo que es la dinámica y tú me irás contando como cualquier inquietud. También ya llegó Duban Joseph. Duban, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, hombre, aquí que no sé si nos cogió un día como muy atravesado, pues este día como un viernes chiquito aquí, sobre todo aquí en Medellín con Feria de Flores. Sí, señor, así nos tuvo yo a todos. Bueno, yo quisiera saber si hacemos un problemita de lo que tiene que ver con la parte de dinámica. Entonces, yo pienso que como aprovechar el tiempo y explicarles un problemita, ya que lo que tiene que ver con la última unidad, que es dinámica, o sea, yo pues trato de aprovechar con los estudiantes que podamos interactuar y aprovechar estos encuentros. Ya vieron la dinámica del taller, ya veo pues que ya se terminó el tiempo, así que ya saben cómo elaborar los otros talleres. Entonces, ustedes me dirán, me escriben por favor si aprovechamos y hacemos un problemita de dinámica. Dubán. Bueno, bueno, listo. Listo, vamos entonces aquí estoy escuadrando la pizarra digital. Ya había preparado un problemita. Ojalá ustedes tengan a la mano pues para que interactuemos eh, calculadora para que vayan haciendo los siguientes. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Ya debo estar compartiendo el escritorio. Me confirman si ya tienen el escritorio. Bueno, listo. Entonces, aquí ya voy a salir entonces de ahí. También nos está acompañando Carlos Alberto. Entonces, bienvenido. Entonces, ya vieron cómo es la dinámica de los talleres y les quería compartir ya un problemita que tiene que ver con la parte de dinámica. Entonces, simplemente voy a colocar aquí el título, dinámica. Entonces, la dinámica, ¿qué es lo que apunta? Pues básicamente un problema de estos de alguna forma resume todo lo que es la física mecánica, ya que estudia el movimiento, estudia la velocidad, estudia la aceleración. Ya dentro de la dinámica entra el concepto que tiene que ver con fuerza, que es la segunda ley de Newton. Entra el concepto de energía, potencia, trabajo. Entonces hay una situación que en la física pues uno la estudia regularmente y es lo siguiente. Aquí tenemos dos masas. Aquí está la masa uno en esta mesita. Aquí tendríamos la masa uno y aquí tendríamos una masa 2. Si ustedes observan, están conectadas mediante una misma cuerda. Entonces, resulta que la masa 2 va a tener una masa mucho más amplia. Yo le había aquí colocado 5 kilogramos y la masa uno le había colocado 2 kilogramos.
Entonces observen que aquí hay varias cosas para analizar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pues obviamente esta masa 2 va a tirar de la masita de 2 kilogramos hacia abajo y va a producir una aceleración hacia abajo. Esa aceleración no es exactamente la gravedad, porque si se dejara caer libremente, pues obviamente va a caer con la gravedad, pero esto le hace un contrapeso, la masa 2, la masa 1, por lo tanto, el sistema, todo el sistema se va a producir una aceleración. Y aquí, en la masa 1, pues van a existir varias fuerzas, entre ellas cuáles va a estar una, que es la tensión de la cuerda, la otra va a ser, observemos que la mesa va a tener una fricción y esa fuerza de fricción va hacia atrás. Esta sería la fuerza de fricción cinética. Igualmente va a tener un peso, sería el peso 1, y como está sobre una superficie, todo cuerpo para estar equilibrado, que está en una superficie, en este caso es plana, va a tener una fuerza llamada normal. Como estamos hablando de fricción, entonces tenemos que hablar de un coeficiente de fricción entre llamemos que este material de la masa 1 sea vidrio y la mesa sea madera. Entonces hay que decir que el coeficiente de fricción cinético entre el vidrio y la madera, si usted lo consulta en una tabla, está cercano a 0.2, es adimensional. Entonces eso tiene que ver es con la fuerza de fricción que ya interviene, es el tema de dinámica. Para la masa 2 solamente actúan dos fuerzas. Una sería el peso, en este caso es el peso 2, y la tensión de la cuerda. Como no está sobre ninguna superficie, entonces solamente actúan esas cuerdas, solamente actúan estas dos cuerdas, la tensión y el peso. Entonces, las preguntas que puede hacer el problema serían, ¿cuál sería la aceleración del sistema? Recuerden que no nos va a dar la gravedad porque esta masa 2 no va a caer libremente, sino que va a producir una aceleración mucho menor que la gravedad. Y otra pregunta que podría ser, por ejemplo, la tensión. Entonces, la tensión, como la tensión es, las dos masas están sometidas con la misma cuerda, pues obviamente la tensión entre ellas va a ser igual. Entonces, ese sería un sistema que eso pues uno lo hace a nivel de laboratorio también, cuando ve física mecánica. Entonces tendríamos un sistema, una masa 2, están conectadas mediante una polea pues que no presenta ningún problema de fricción. Aquí estaría la poleita, está conectada a esa cuerda, tenemos la masa 1, que sería esta, y la masa 2. Entonces va a producir la masa 2 una aceleración, y esa aceleración va a ser igual para los dos sistemas. Entonces, hemos entendido cuál es el fenómeno que vamos a estudiar acá. Les consulto si tienen alguna pregunta para que puedan ustedes entender un poco pues lo que es ya un problema ya más avanzado que tiene que ver con la física mecánica, que es el tema de dinámica. ¿Hemos comprendido? Me escriben por favor. Bueno, entonces estos tipos de problemas, pues uno siempre les coloca a algún estudiante algún problema para que lo analice y observe pues dónde están las diferentes fuerzas. Entonces, lo primero que uno hace es que pueda aislar y estudiar cada una de las masas aparte. Entonces, por lo tanto, vamos a estudiar la masa 1 aparte. Entonces, escribo aquí masa 1. Entonces, vamos a analizar qué pasa con la masa 1. Traigo un sistema de coordenadas XY para ubicar las fuerzas, plano cartesiano. Entonces tendríamos este plano para la masa 1, solamente para la masa 1. Entonces aquí tendríamos
Ya sabemos que este eje es Y positivo, aquí tendríamos X positivo, y simplemente puedo ubicar a partir del centro, del punto de origen, las cuatro fuerzas que involucran la masa 1. Entonces la primera que voy a ubicar es la tensión. La tensión, Profe, sí, qué pena, le hago una pregunta. ¿Por qué la gravedad no se tiene en cuenta si igualmente hay un cuerpo colgando sí, y por eso, pero tenemos... esa se tiene en cuenta en los pesos. Mire que los pesos están acá. ¿Y qué es el peso? El peso de un cuerpo es masa por gravedad. Mire que aquí sí la estamos teniendo en cuenta. En esta parte, voy a colocarlo aquí. ¿Qué es el peso 1? Es masa 1 por la gravedad y el peso 2 es la masa 2 por la gravedad. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Si ve que está involucrada en esa parte la gravedad, obviamente. Por eso el peso es el producto de la masa por la gravedad, entonces hay que tenerla en cuenta. Listo. Voy a concentrarme otra vez acá. Entonces tenemos este vector que sería ¿qué? La tensión. Estamos analizando, recuerden la masa 1. La otra sería, voy a ubicar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, como la masa 1 va a ir hacia la parte positiva de las X, la fricción se opone al movimiento, por lo tanto va a ir contraria. Entonces, aquí estaría la fuerza de fricción y es una fuerza de fricción cinética, quiere decir que es una fuerza de fricción que está involucrada en un movimiento. Aquí ubicamos lo que estamos hablando, que es el peso. En este caso hablamos del peso 1, ya sabemos que es masa por gravedad. Y siempre que un objeto está sobre una superficie va a tener una fuerza que se llama la fuerza normal. Cuando uno va caminando por el piso, el peso y la normal deben de estar equilibradas. Obviamente, ¿por qué? Porque si imagine, pues uno estar caminando por una calle, una pista, alguna cosa por el estilo, y de pronto la gravedad, el peso supera la normal, pues nos hundimos. Como si vamos con digamos, en un techo muy débil, vamos caminando de pronto por un techo y se hunde el techo, quiere decir que falló qué, o que el peso fue mayor que la normal y se produjo un desequilibrio. Entonces vamos a hablar de eso. Luego que una vez ya ubica las fuerzas, entonces lo que hace es una sumatoria de fuerzas. Entonces simplemente vamos a hacer una sumatoria de fuerzas y en este caso vamos a hacerla primero para el eje X y estamos analizando la masa 1. ¿Qué fuerzas hay en X? Entonces observamos la tensión. ¿Es positiva? Sí, porque va al lado derecho de las X. Menos la fuerza de fricción cinética. Es negativa porque va a la izquierda del eje X. X negativo, o sea, en este sentido, aquí vamos a tener que el eje X negativo. ¿Cómo? La masa 1 se está produciendo un desequilibrio, ya no está estática, debido a que la masa 2, pues obviamente por su mayor peso la va a desplazar. Entonces, cuando hay un desequilibrio, simplemente se iguala a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dicen que es masa, en este caso es la masa 1, por la aceleración del sistema. Observen que la aceleración va hacia el lado positivo de las X, por lo tanto aquí la debemos de colocar positivo y tenemos que tener en cuenta. Si no se produce ningún desequilibrio, sino que por el contrario están equilibradas, pues simplemente esto se igualaría a cero. Entonces, es muy importante saber eso para uno estudiar, por ejemplo, pesos en digamos, esas máquinas, esas grúas que producen, eh, que surten a las construcciones para surtir material y todo eso. Tiene que tener en cuenta todo esto para que no se vaya a superar digamos, el peso de un material no puede superar la tensión de la cuerda, porque obviamente esto podría producir un accidente gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está en equilibrio? Simplemente se igualaría a cero, pero como no están en equilibrio, se iguala a la segunda ley de Newton. Voy a colocarla aquí en en un color azul. Entonces se iguala
Listo, ahí tenemos. Segunda ley de Newton. Luego, miramos que tenemos aquí una ecuación. Esta ecuación la podemos llamar 1 para poder solucionar este sistema. Entonces, lo que voy a despejar es una de las variables. En este caso, una de las variables es la tensión en la cuerda. La tensión es una fuerza. Entonces, coloco masa 1 por la aceleración. Observemos que la fricción que está en el lado izquierdo negativo pasaría al otro lado, obviamente positivo, fuerza de fricción. Ahora, la pregunta es, ¿qué será la fricción cinética? Entonces, la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético que ya lo habíamos mencionado por este lado. Recuerden que aquí en el lado izquierdo ya tenemos el coeficiente de fricción cinético. Ese coeficiente de fricción cinético se puede medir muy fácil entre los materiales. Simplemente cuando nosotros tenemos un material, aquí les voy a mostrar por ejemplo en la pizarra, yo coloco el lapicero, observen aquí, y cuando yo comienzo a subir y cambiar el ángulo, no sé si ustedes están observando en la cámara, él en algún punto se va a desplazar. Entonces cuando yo miro, saco la tangente de ese ángulo, es lo que me produce el coeficiente de fricción cinética. Entonces, entre el vidrio, que es el material, la masa 1, y en la mesa, que es madera, ese coeficiente se ha medido en punto 2, es adimensional, no tiene unidades. Entonces la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces ahí donde podemos reemplazar esa fuerza de fricción en esta ecuación que llamé la número 1. Entonces la van a empezar ahí, la tensión va a ser igual a m1 por la aceleración más la fuerza de fricción cinética, que sería mu k por la normal. Entonces ahí tenemos nuestra primera ecuación. Entonces por el momento la dejamos quieta. ¿Por qué la dejamos quieta? Porque dentro de esa ecuación hay dos incógnitas, que serían ¿cuáles? La aceleración y la tensión. Y con una ecuación no podemos resolver eso, necesitamos otra ecuación. Es muy importante entonces ahora aquí analizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y para la masa 1. Si observamos las fuerzas en el eje Y va a estar ¿cuáles? La normal, que es positiva porque va hacia Y positiva, menos la componente del peso, que es negativa porque va hacia abajo. ¿Y a qué debemos igualar esto? Obviamente esas dos fuerzas van a estar en equilibrio. El bloque con respecto al eje Y no se va a mover en ese eje. Entonces esto está en equilibrio. Entonces se iguala a 0. Por lo tanto, aquí esta ecuación yo puedo despejar la normal. La normal va a ser igual a W1. Simplemente pasa, está negativa, pasa al otro lado positivo. Y yo ya sé que el peso es igual a que a la masa 1 por la gravedad. Ahí es donde interviene la gravedad. Entonces, esta normal yo la puedo reemplazar en la ecuación 1. Entonces, ¿qué vamos a tener en la ecuación 1? La voy a colocar por aquí abajo. La tensión va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Por la aceleración. Que es la aceleración. Más coeficiente de fricción cinético, que es mu, por la normal, y ya sabemos que la normal es masa 1 por la gravedad. Entonces ahora sí ya completamos más nuestra ecuación 1. Esta sigue siendo nuestra ecuación número 1. Entonces aquí voy a volver a llamar ecuación 1. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna inquietud? Por favor me escriben si vamos bien. Vamos bien, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, listo. Todos me dicen, Marcela me dice que estamos bien, listo. Entonces no hay problema. Entonces aquí vamos a continuar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Listo, ya tenemos definido con respecto a la masa 1. Ahora tengo que estudiar la masa 2. Entonces la masa 2 hay que hacer un análisis de diagrama libre, o sea, podemos analizarla independientemente.
Entonces aquí voy a llamar otro sistema de coordenadas y analizamos, solamente hay dos fuerzas ahí, entonces ¿cuáles serían? Entonces vamos a tener, aquí voy a renombrar los ejes, sería Y positivo, X positivo. Aquí estaría entonces, si observan la masa 2, observe la masa 2, tendríamos primero que todo el peso. Aquí estaría involucrado el peso 2. Y allí estaría involucrado la tensión en la cuerda. Ahí estarían las dos fuerzas. Por lo tanto, estarán equilibradas. No son fuerzas equilibradas debido a que la masa 2 pues va a tener una aceleración hacia abajo. Entonces, esa aceleración será positiva o negativa. Debe ser negativa porque Negativa. eso va hacia abajo, entonces apunta hacia el eje Y negativo. Listo. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas solamente en un eje, porque no hay fuerzas en el eje Y, en el eje X, perdón, sino en el eje Y. Entonces las fuerzas en Y, analizamos cuáles serían las fuerzas. Entonces sería la tensión, que es positiva hacia arriba, menos el peso que va hacia abajo, y como son fuerzas desequilibradas, entonces esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, pero la aceleración va hacia abajo, por lo tanto tenemos que tener en cuenta ese signo, va negativa. Entonces aquí ya podemos organizar. Tendríamos que la tensión menos el peso 2, pero ¿qué es el peso 2? Es masa 2 por la gravedad. Y esto sería por el signo negativo, que haría negativo, sería M2 por la aceleración. Recuerden que como están conectadas mediante la misma cuerda, pues la aceleración para el sistema va a ser el mismo y la tensión en las cuerdas va a ser igual. Entonces estoy organizando la ecuación número 2. Esta sería la voy a organizar. La tensión sería igual. Observen que la masa 2 por la gravedad está negativo, pasaría al otro lado que positivo. Entonces sería M2 por la gravedad menos M2 por la aceleración. Aquí ya hemos hallado nuestra ecuación número 2. Tenemos la ecuación número 2. Listo. Ahora, ¿cómo sabemos que la tensión, como están conectadas por la misma cuerda, entonces la tensión tienen que ser iguales? Entonces, puedo igualar la ecuación 1 igual a la ecuación 2. Por lo tanto, simplemente igualémoslas. Entonces tendríamos masa 1 vamos a colocar la ecuación 1, sería la masa 1 por la aceleración más coeficiente de fricción cinético por la masa 1 por la gravedad. ¿Sería igual a qué? A la masa 2 por la gravedad menos masa 2 por la aceleración. Entonces observen que aquí ya me quedó una sola incógnita, porque yo conozco el coeficiente de fricción, que sabemos que es 0.2. Conozco la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Vamos a colocarla por acá. Gravedad igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Algunos libros la toman en 10, pero nosotros vamos a tomarla un poco más real, en 9.8. Las masas las conocemos, lo único que no conocemos es la aceleración. Por lo tanto, observamos que en el lado derecho de las ecuaciones hay una aceleración, la va a pasar al lado izquierdo. Entonces tendríamos masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Simplemente esto que tenemos aquí a la derecha está negativo, pasa al otro lado, positivo. Entonces tendríamos, simplemente aquí dejamos M2 por la gravedad y mu k por M1 por la gravedad, que está positivo, pasaría negativo. Entonces quedaría mu k por M1 por la gravedad. Luego
apelamos a las matemáticas operativas, observen que tenemos A en este lado y A Factor en este común lado. A. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No, se me fue. Factor común A igual a M1 más M2. ¿A qué? ¿Qué dices? Que multiplica a M1, que multiplica Eso, M1 factor más común. M2 igual. Sí, señor. Sacaríamos un factor común. Entonces, aquí simplemente se sacaría factor común la aceleración que multiplica que a M1 más M2 igual. Aquí también teníamos un factor común. ¿Cuál? La gravedad. La gravedad. Entonces, gravedad que multiplica que a M2 menos mu k por M1. Luego, ¿qué hacemos? Simplemente, como necesitamos saber la aceleración, M1 más M2 que está multiplicando pasa Dividir. a dividir. Entonces te daría gravedad M2 menos mu k por M1, todo sobre M1 más M2. M2. Ahí tendríamos con qué calcular ya la aceleración del sistema. Vuelvo y repito, tiene que darnos menor que la aceleración de la gravedad. Es muy distinto dejarlo caer libremente que tener una tensión que está provocando la masa 1. Listo, ya tenemos los datos, voy a borrar por esta parte de arriba para que nos dé espacio para poderla calcular. Recuerden que esto lo estamos grabando para los compañeros que no puedan asistir. Entonces lo voy a hacer los cálculos por acá, ya sino reemplazar los datos. Entonces sería la aceleración va a ser igual a la gravedad, 9.8. Masa 2, sabemos que la masa 2 es 5 kilogramos. Menos coeficiente de fricción es 0.2 por la masa 1 que es 2 kilogramos. Todo sobre, a ver si esto me detecta. No me está detectando. Esto va a tener que ser aquí manualmente. Sobre la masa 1, que sabemos que es 2, más la masa 2, que es 5. A ver, hagan ustedes el cálculo y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da ese cálculo? Voy a volverlo a rectificar aquí en mi... Sería 9.8, 5 menos 0.2 por 2, dividido. 6.44. Es correcto, 6.44. 6.44. ¿Qué unidad es? ¿Qué unidad será esto? Kilogramos, este es aceleración Observemos que arriba que sobre kilo. tenemos kilogramos, vamos a mirar, serían, es una aceleración, o sea, miren que aquí, por ejemplo, tendríamos metros, la unidad de la gravedad es metros, mire que aquí le había colocado, metros por segundo cuadrado, por, aquí que tenemos, kilogramos, ¿sobre qué? Sobre kilogramos. Entonces se van a cancelar kilogramos y kilogramos, quedan unidades de aceleración, que es metros por segundo cuadrado. Voy a borrar esto aquí. Entonces ahí tenemos ya nuestro primer dato del problema, que es la aceleración. Ahora nos faltaría calcular que la tensión, y la puedo calcular con la ecuación 1 o con la ecuación 2. Con cualquiera de las dos lo puedo hacer. Entonces la tensión
para que estén listos con la calculadora, sería igual, lo va a hacer con la ecuación número uno, que sería la masa uno, y la masa uno sabemos que es 2. Ya cuando vemos la aceleración de 6.44 más coeficiente de fricción cinético, que es 0.2, por la masa 1, que es 2, por la gravedad, que es 9.8. Entonces la tensión les debe dar ¿cuánto? ¿Cuánto les debe dar esa tensión ahí? Voy a correr aquí para que lo hagan. Voy a hacerla también. ¿Cuánto les da? Si no pueden hablar, escríbanla, pero inténtenlo hacer. 16.8. Es correcto, 16. A ver cuánto me da a mí. Sí, 16.8 es correcto, 16. Entonces aquí tenemos 16.8. ¿Qué unidades? A ver quién me responde, escriban ahí. ¿Qué unidades? Es una tensión. Es igual a la unidad de fuerza. ¿Cuál es la unidad de fuerza? Es Newton. Newton. Eso es todo. Newton es la unidad de fuerza. Entonces aquí queda newtons. Y esta sería la tensión del problema. Entonces con esto ya pues es un problema, digamos, practica uno la parte de análisis de tensiones, pero esto tiene mucha aplicabilidad en esos campos donde están involucradas tensiones. Por ejemplo, esos juegos que utilizan cuando se lanzan de alturas grandes, tienen que estudiar muy bien el material para que pueda alcanzar las tensiones mínimas que pueda soportar un material y sobredimensionarlas, obviamente para que ustedes saben que de todas maneras también ocurren accidentes. Entonces, ahí tendríamos la aceleración y la tensión del sistema, que era lo que nos preguntaban en este caso. Pues básicamente era lo que les quería compartir como esta noche. De todas maneras, recuerden que nosotros pues continuamos con nuestras asesorías, lo que necesiten. Ya esta semana comenzaría el taller número 2, ya más aplicado a la parte de la cinemática, estudio de lo que tiene que ver con el movimiento, desplazamiento, posición, aceleración, velocidad. Entonces, aprender cómo diseñar o analizar una gráfica de desplazamiento con respecto al tiempo, una gráfica de velocidad con respecto al tiempo, también cómo analizar una gráfica de aceleración con respecto al tiempo, cómo solucionar un problema de cinemática que lo vimos en el primer encuentro sincrónico. Recuerden de todas maneras visitar el canal. Yo estoy digamos que diseñando nuevos materiales, pero a veces uno quisiera como interactuar más en encuentros sincrónicos con los estudiantes para que ellos también pues interpreten y podamos resolver alguna inquietud, algunas dudas que puedan presentar en la solución del problema. Entonces, básicamente era esto un problema de dinámica, digamos que tiene un grado de dificultad medio, ya que, digamos, problemas de este tipo ya con planos inclinados, pues tienen un grado de dificultad un poquito mayor. Por ejemplo, analizar cuando un vehículo se desplaza colina abajo, digamos que va por una colina abajo recta y aplica en un instante los frenos, cuánto se desplaza. Entonces, también serían unas condiciones muy diferentes cuando está
desplazando en una carretera plana, pues el desplazamiento va a ser diferente porque pues la gravedad también en ese caso juega una mala pasada y el peso ayuda a que se incremente ese desplazamiento del vehículo. Si estamos en condiciones normales, pues el coeficiente de fricción entre el caucho y el asbesto del pavimento más o menos está calculado en 0.8, 0.85. Pero si llueve, obviamente las condiciones van a disminuir el coeficiente de fricción, puede bajar hasta 0.6. Entonces ahí es donde se presenta una gran cantidad de accidentes. Todo esto se puede simular en Modelus. No sé cómo les ha ido con Modelus. Cuenten a ver cómo les ha ido con Modelus. Voy a salir ya de aquí. ¿Cómo les ha ido con Modelus? ¿Lo han practicado? Todo La esto es, verdad no, porque yo todavía no he tocado la parte de modelamiento. eh, no te entendí igual. Eh, yo aún no he practicado esa parte. ¿No has practicado en Modelus? No, señor. Bueno, la invitación es que lo descarguen. Yo les había comentado en el primer encuentro que la idea es que ustedes utilicen el software para hacer este tipo de simulaciones. Ya aquí hay digamos, un avance superior si logran hacer este tipo yo tenía por ahí un ejemplo, no, claro que no. Vamos a ver si de pronto tenían Modelus Polea, yo lo había llamado, vamos a ver si lo tengo por aquí. Hice una simulación de un movimiento de polea, pero la verdad todavía me falta pulirlo, algunos detalles. Vamos a ver si nos abre. En Modelus, ya la parte dinámica, era este movimiento. Este movimiento, miren que hay una polea. Vamos a ver si aquí recuerdo que, sí, es un movimiento ya pero en un plano inclinado. Me falta hacerle algunos detallitos para que sea mucho más elegante. Pero mire que la misma situación, esta esferita más pequeña es impulsada por la esfera más grande. Entonces simplemente se libera y ¿qué va a producir? Ese movimiento. Miren, aquí está el modelo matemático con el cual la pude diseñar. Entonces les vuelvo y les muestro cómo es el funcionamiento. Reinicio el movimiento. Simplemente esta esfera mayor está conectada mediante una cuerda, que me falta es conectar la cuerda con esta masita menor. Entonces obviamente pues la va a expresar, así esta esfera menor vaya en ese plano inclinado. Y aquí están las aceleraciones y las tensiones. Entonces les dejo pues la inquietud para que ustedes utilicen el software. Algunos problemas que están planteados, ya claro que eso es para el tercer taller, están planteados para hacerlas con este software. ¿Alguna inquietud? Me pregunta Marcela que cómo hacer la ejecución. Simplemente aquí en este botoncito rojo yo lo reinicio y aquí hace la ejecución. Lo que pasa es que tiene que estar bien programados cada uno de estos objetos. Por ejemplo, aquí estoy mostrando cómo hice la configuración de esta partícula más grande. Coordenadas X están en 0. Aquí, como ellas se mueven solamente en el eje Y, entonces la configuro en el eje Y. Aquí están las escalas. Si doy clic en la esferita más pequeña, aquí aparece la configuración. Como ella se mueve en dos planos, X, Y, entonces miren que ahí están utilizando los dos planos y esta sería la escala. Entonces hay que tener presente cómo hacer la configuración para que pueda utilizar el modelo matemático y asociarlo con cada una de las masas. Entonces aquí estaría ese movimiento de desplazamiento y me calcula la tensión, me calcula la aceleración. Listo. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más inquietudes hay? Pues ese era el problemita que les había diseñado. Ya a medida Profe, que... qué pena. Sí, En contame. cuanto a la sustentación, ¿cómo va a ser? ¿Con el programa Modelus o...? No. La sustentación es igual como hicimos en el taller. Simplemente hay opción múltiple. Usted puede
copiar el problema, desarrollarlo, ojalá todavía no utilice el intento. Cuando ya esté seguro, ya sí escoge y tiene 2 intentos para presentar su respuesta. Es igual. Pero para yo entrar y no voto, pues no voto un intento. Al yo entrar. Por eso, pero si se pierde un intento, usted en ese primer intento copie las preguntas y en el segundo Por ingresa eso, las respuestas. exactamente, por eso le digo, usted en el primer intento ya vota para poder ver qué talleres que va a realizar. ¿Sí me Sí, entiende? claro, por Entonces eso eso le fue lo doy que los dos yo hice el intentos. primer intento. Ah, listo. Sí, por eso, o sea, Ah, tiene la oportunidad. Si en el primer intento usted escoge cualquier respuesta que usted quiera seleccionarla, lo puede hacer. La idea es que usted copie las preguntas, así se agote un intento, pero tiene la posibilidad de resolverlo con calma y después ya, sí, ingresar las respuestas. ok, profe. Parece bien, muchas gracias. ¿Listo, Duván? ¿Qué más inquietudes? Profe, el tercer taller está ya publicado, sino es que ya para el programa modelos, como ya toca tomarnos más tiempo para aprender el programa, aprender a manejarlo, sería bueno iniciarlo desde ya. Vamos a ver, vamos a mirar a ver si ya está programado a que uno no, aquí no logra dimensionar. Vamos a ver si ya está, sería. Entonces, ¿qué tendríamos? La segunda, el segundo taller. El segundo taller está activado desde el día 6 de agosto. O sea, desde hoy ya está activo hasta el día 12 de agosto. O sea, miremos a ver, 6 de agosto hasta el domingo tienen esta semanita para resolverlo. Ya está activo y de igual forma como se hizo el primer taller. No le veo pierde pues a resolverlo de esa forma. Importante es, ustedes cuando entran al primer intento ya se les desactiva el primer intento. Bueno, Marcela me dice que sí. Bueno, de todas Sí, maneras, sí, profe, cuando entramos el primer listo, intento listo, y listo, no importa. El sistema escoge la calificación más alta. Entonces, lo que tienen que tener cuidado es de no utilizar el segundo intento, si no están seguros, sino utilizar el primer intento, copiar las preguntas y ya si en el segundo intento ingresar las respuestas. Listo, ¿qué más inquietudes? A ver, Marcela. No tiene temporizador. Marcela me pregunta que tiene tiempo límite. No. Ninguno de los talleres, ninguno de los exámenes tiene temporizador. Que hay profesores que lo programan 2, 3 horas nomás y ya. No, esto no. No, la idea es que ustedes con calma lo puedan resolver. Estos problemas requieren tiempo para analizarlos y tienen todo el tiempo del mundo para hacerlos. 2 intentos más que suficiente. Bueno, listo. Señores, Carlos, Dubán, Marcela, Sebastián, pues de todas maneras seguimos en contacto. Lo que necesiten me escriben al correo y estaré pendiente de lo que ustedes vayan a requerir, pues si tienen dificultad con el taller. Recuerden que copien las preguntas, si tienen alguna dificultad me escriben inmediatamente, trato de darles ayudas en lo que más pueda. ok, profe, ¿cómo es que se llama el canal? ¿Cómo lo Mi consigo? canal Con de su nombre. física en YouTube, mi ¿Cómo se canal, llama? Sí, señor. simplemente entra, coloca Física Mecánica Oscar Castaño. Ah, ok. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo muchachos, que descansen pues, mucha suerte. Feliz noche, descanse, hasta luego, suerte, Lo chao. mismo, mucha Compañeros, hasta suerte. luego. Hasta luego, ya va a parar la grabación.